Y bueno, con eso nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador, por supuesto, este tema que es bastante importante y hay que sensibilizarnos también ante este. Le damos la bienvenida a la doctora Kaori Barahona. Ella es radio-oncóloga y vamos a hablar acerca del Día Mundial contra el Cáncer. Se celebra el 4 de febrero, pero ya que es viernes es importante tratarlo. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Hola El Salvador. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto estar acá para poder hablar de este tema tan importante para toda la población. Muchísimas gracias. Y bueno, yo ya le estaba haciendo muchas preguntas a la doctora. Es que, de verdad, si usted estuviera también aquí en la posición, dan muchas curiosidades y por eso también nuestro WhatsApp está abierto también para que usted pueda hacerlas todas a través de él. Mire, vamos a comenzar hablando un poquito por qué se conmemora el 4 de febrero, el Día Mundial contra el Cáncer, doctora. Bueno, el Día Mundial contra el Cáncer se aprobó ese día por la Organización Mundial de la Salud y otras entidades que tienen su dedicación a la investigación contra el cáncer, y por un acuerdo mutuo se dijo que ese día se va a hacer la conmemoración. Y eso es para que podamos sensibilizar a toda la población, ¿verdad?, acerca de este tema y que podamos enfocar o desarrollar actividades para su detección temprana y sus tratamientos. Me gusta mucho poder hablar acerca de esto porque, pues, lastimosamente el cáncer en muchas ocasiones es una enfermedad bastante silenciosa, tal vez no nos da síntomas hasta que ya está súper avanzado. Entonces es importante y por eso se hace siempre recalcar, ¿verdad?, que interesante poderse hacer los exámenes para saber si nosotros nos encontramos bien. Así que comencemos hablando cuáles exámenes de rutina yo podría realizarme para poder detectar si yo tengo cáncer o para poder ver si yo estoy saludable. Ok, bueno, básicamente una costumbre que tenemos que ir adoptando nosotros como población en general, pacientes, ¿verdad?, es que a partir de cierta edad o siempre tener un control anual. No quiere decir porque yo estoy buscando un cáncer en específico, sino que tener un control para saber cómo está mi cuerpo, ¿verdad? Si mi cuerpo yo veo que un año está bien, no he tenido ningún síntoma, pero el año siguiente yo veo que hay algún otro síntoma que puedo decir el año pasado no estaba, me fui a chequear y no me encontraron nada. Entonces eso nos da como síntomas, signos de alerta, pero básicamente si lo queremos enfocar por hombre y mujer y por edad, en las mujeres el cáncer más frecuente a la cabeza siempre va el cáncer de mama. Entonces a partir de los 20 años se debería hacer un control con el médico de cabecera o ginecólogo para una evaluación clínica, ¿verdad?, y el autoexamen de mama. Ya cuando la mujer tiene a partir de los 35 años se puede hacer un ultrasonido de mama y a partir de los 40 años una mamografía. Y en el hombre, generalmente el cáncer más frecuente es el cáncer de próstata. Entonces tenemos que hacer un antígeno prostático, que es un examen en sangre, y el control con el urólogo periódicamente, ¿verdad? Esos son los dos más frecuentes, pero también tenemos otros cánceres que afectan a hombres y mujeres casi en igual equidad, que puede ser el cáncer de pulmón y también el cáncer colorectal. Con el cáncer de pulmón, algunas de las medidas son, ¿verdad?, obviamente detener el tabaquismo, pero también hay cánceres de pulmón que no se asocian al tabaco. Entonces, en estos pacientes, generalmente lo que se puede hacer es su control siempre periódico y también una radiografía de tórax, que es un examen bastante sencillo, y si se miran anormalidades en esta, se puede pasar a otros métodos de diagnóstico más avanzados. Y con el cáncer colorectal, a partir de los 45 años, 50 años, si no han tenido antecedentes con familiares con cáncer colorectal, hay que hacer una colonoscopía. Lo mismo es para el cáncer gástrico, que se debería hacer una endoscopía quizás cada unos 3-4 años en la población cuando tienen antecedentes o antecedentes de gastritis, ¿verdad? Pero todo es a detección temprana para poder tratarlo más tempranamente. Y de eso me gustaría también enfocarnos acerca de la detección temprana y del diagnóstico. Cuando nosotros escuchamos la palabra cáncer, automáticamente nos asustamos, ¿verdad?, por todo lo que se ve alrededor del mundo. Pero eso no significa que un paciente no pueda vencer el cáncer. ¿En qué consiste la detección temprana? Y hablemos también de todos los sobrevivientes y los luchadores, ¿verdad?, que han podido siempre sobresalir y sobrepasar esto del cáncer. Hablemos acerca de la importancia de la detección temprana. Bueno, la importancia de la detección temprana radica en que entre más temprano yo detecte un cáncer, las medidas que tengo para tratarlo son más efectivas y por lo tanto la tasa de respuesta o curación es mayor, ¿verdad? Y tenemos muchos pacientes que se detectan tempranamente y que pueden
recibir los tratamientos en el tiempo oportuno o todos los tratamientos que deberían de recibir, y que a lo largo de los años en sus seguimientos el cáncer no recidiva o no regresa, y esos pacientes prácticamente que pasan libres de enfermedad el resto de su vida, ¿verdad? Y después fallecen por otras causas que ya no se relacionan con el cáncer. Ok, eso es muy importante, ¿verdad? Porque si usted está haciendo sus chequeos regulares, es más fácil que usted lo pueda detectar, y si está pues prácticamente empezando, es muchísimo más fácil que usted pueda vencerlo. Así que esto no es imposible, ¿verdad? Cuando escuchamos un diagnóstico, también yo he escuchado que es bastante importante la actitud que nosotros tengamos ante las enfermedades. Así que para todas las personas tal vez que están pasando este momento difícil en la cual se han dado cuenta, créanme que hay muchísima esperanza, la medicina va muy avanzada y de verdad que el ánimo tiene que ser algo principal. Doctora, hablemos de qué puedo hacer yo este día que se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer. Digamos, acciones pequeñas como por ejemplo buscar a un amigo o a un familiar que esté pasando por cáncer, darle ánimos, hacerme los exámenes también, acciones que nosotros podamos realizar para que este día de verdad valga la pena y podamos conmemorarlo de la mejor manera. Sí, muchas de las acciones que nosotros promovemos en este día, como todo, es la sensibilización, es informar a la población, ¿verdad?, de todo lo que pueden tratar o detectar tempranamente, pero en general el apoyo familiar, de amistad con los pacientes que están pasando por este proceso es muy importante, porque eso les da ánimo para seguir adelante con los tratamientos. Cuando yo le digo a un paciente que tiene que pasar tantos días en radioterapia o que tiene que hacer quimioterapia, el paciente anímicamente se viene un poco abajo, ¿verdad? Pero es importante que ver el entorno social del paciente, que tenga alguien que esté pendiente de las citas, que esté pendiente de acompañarlo a los tratamientos, de los medicamentos. Entonces, quizás lo que podamos hacer este día es sensibilizar y hablar de este tema, ¿verdad? De que las personas con cáncer necesitan apoyo, no solo del médico que lo va a tratar, sino que de todo su entorno social. Doctora, algo muy interesante también que podemos tratar es hablar un poquito acerca del lema de este año y también explicar un poco por qué se eligió ese lema. Este lema de este año, por unos cuidados más justos, significa que la gente pueda tener mayor acceso a los tratamientos y a la detección temprana, ¿verdad? Quiere decir que cualquier persona que esté con sospecha o que necesite hacerse un examen de tamizaje, que son pruebas prácticamente sencillas para descartar en la población que puedan presentar cáncer, estén accesibles para todos, ¿verdad? No solo para las personas que por la realidad social puede ser que las personas que puedan pagar, ¿verdad?, un examen, sino que son acciones dirigidas a que toda la gente pueda acceder, tanto a la detección como a los tratamientos. Me encanta, sabe, poder pensar en todo esto, ¿verdad? Porque el cáncer, pues, lastimosamente no mide tu nivel económico, tu nivel social, en qué país te encontrás, sino que simplemente ataca, y es muy importante, ¿verdad?, saber que todos tenemos el derecho de poder recibir, ¿verdad?, el tipo de tratamiento idóneo. Y como ese es el Día Mundial, la verdad es que eso debería de pasar en cada país, ¿verdad?, dentro del mundo. Así que este lema está muy bonito, la manera en la cual nosotros también nos podemos sensibilizar con las demás personas que están pasando por esta etapa también es bastante interesante. Así que para poder siempre hacer algo, ¿verdad?, este día, ya sea usted si hace los chequeos, prácticamente ya vamos iniciando un nuevo mes. Hay personas que tal vez no se han realizado un chequeo, doctora, durante mucho tiempo. Hablemos de cuánto es recomendable hacerlo, cada vez, no sé si una vez al año, cómo nosotros lo podríamos hacer. Sí, un chequeo general se debería hacer por lo menos una vez al año, ¿verdad? Y si todo está dentro de límites normales, en algunos casos se puede hacer cada 2 años, pero es preferible hacerlo cada año. ¿Desde qué edades también? Porque a veces cuando nosotros nos sentimos jóvenes, pues pensamos que nada nos puede pasar, nada nos puede afectar, y también el cáncer no respeta edad. Vemos a niños también sufriendo de cáncer. Entonces, ¿cómo sería también la forma en la que yo debo de hacerlo? ¿A partir desde qué edad? Tal vez uno es más propenso, y por eso es importante que nos hagamos los chequeos. Pues básicamente, cuando los pacientes son pacientes pediátricos, todos los niños deberían de llevar un control anual con el pediatra, ¿verdad? Y ante cualquier signo o síntoma que el pediatra vea que no está bien, tiene que hacer las interconsultas necesarias con otras especialidades o indicar exámenes, ¿verdad?, para ver qué pasa en estos pacientes. Generalmente aquí en El Salvador, cuando hablamos de pediatría, no se miran los pacientitos hasta los 18 años como en otros países europeos o en Estados Unidos, ¿verdad?
entonces mucho el control del adolescente se pierde, pero debería también haber un control integral del adolescente, porque tenemos tumores que se pueden desarrollar, ¿verdad? También en pacientes muy jóvenes, ¿verdad? No son los más frecuentes, pero se pueden dar. Entonces, prácticamente que siempre hay que tener un control, dependiendo de la etapa de la vida en la que estemos, con los médicos correspondientes, ¿verdad? Ya sea pediatra o del adulto joven, adulto mayor, ¿verdad? Todos deberían tener un control. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Para ir finalizando, me encantaría también que pudiera dar algunas recomendaciones. Yo siempre escucho, ¿verdad?, que llevar una buena alimentación y un excelente estilo de vida nos va a servir para poder prevenir cualquier enfermedad, no solo el cáncer. Así que me encantaría que pudiera dar las últimas recomendaciones para que las personas estén alerta y se pueda conmemorar ese día y hacerlo valer. Bueno, yo lo que les recomiendo siempre, ¿verdad?, tener una actividad básicamente saludable, ¿verdad? A veces confundimos lo saludable con sacrificarnos, por ejemplo, con algunos alimentos, pero todos los alimentos nos ayudan en el cuerpo para algo, ¿verdad? Lo que son malos son los excesos. El ejercicio también es un componente importante, y si a pesar de que llevemos una vida saludable, porque a veces pasa eso también, que los pacientes son muy saludables, pero de repente presentan cáncer y me preguntan, doctor, ¿y por qué si yo no fumo, no hago tal, pero tengo cáncer? Pero lo que les digo yo, que también es una ventaja para un paciente que, por ejemplo, no tenga diabetes, no tengo hipertensión y yo le voy a hacer un tratamiento para cáncer, ya esos factores ya me permiten que el paciente pues, posiblemente se pueda operar o que pueda recibir un tratamiento completo sin estarme preocupando que tiene otra enfermedad que lo va a deteriorar más. Entonces, siempre llevar una vida saludable, deberíamos hacerla por nuestro bienestar y no solo por prevenir un tipo de cáncer. Muchísimas gracias, doctora, por venirte a hablar de este tema tan interesante. También le vamos a dejar los contactos. La doctora nos visita del Centro Internacional del Cáncer, así que ya lo saben, mañana, y puede ser justamente desde ahora, a conmemorar este día, a poder sensibilizarnos y también, ¿verdad?, concientizarnos acerca de la prevención que nosotros podemos tener ante dicha enfermedad. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias.